Muchas gracias, hermana. Feliz sábados, hermanos. Un saludo para todos los hermanos aquí presentes y para todos los hermanos que se van a conectar a través de la red social. El tema de esta mañana lleva por título La fe del pacto. Y hay un versículo que quiero leer para comenzar, que se encuentra allí en Gálatas capítulo 3, versículo 11, que dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y este versículo es muy importante, porque muchos cristianos creen que antes de Cristo el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, se salvaba guardando la ley. Que en ese tiempo no existía la gracia, no existía la fe, sino que mediante el cumplimiento estricto de la ley, entonces las personas alcanzaban salvación. Y aquí claramente dice que ninguno se justifica para con Dios por la ley, ninguno, sino que el justo por la fe vivirá. Bueno, hay dos elementos que antes quiero aclarar, que es la fe y el pacto, porque el tema es la fe del pacto. ¿Qué es la fe? Bueno, si nosotros vamos a las Escrituras, allí en el capítulo 11 de Hebreos, comienza con la definición de fe. Y ahí dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hay un elemento que hay que tener en cuenta, que la fe se vincula con Dios, porque mucha gente utiliza la palabra fe para cosas que no tienen relación con Dios. Hay que tener claro eso. La fe se vincula con Dios, porque Dios es el que da la fe, es un don de Dios. Ustedes lo pueden leer allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, donde dice claramente que la fe es un don de Dios y que la fe viene por el oír, dice Pablo en Romanos 10, 17, y el oír por la palabra de Dios. Pero más o menos para entender qué viene siendo entonces la fe. La fe es confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, porque Dios es el que da la fe al hombre. Ahora, esa confianza, esa fe, ese creer en Dios, tiene que ir acompañado de acción. Es decir, que la persona creyente, la persona que tiene fe, tiene que tomar acción, tiene que hacer algo por esa creencia. Entonces, si no hace nada, si la persona dice, bueno, yo creo, y se queda igual en su casa, no hace ninguna actividad, por ejemplo, dice, yo creo en Dios y no hace más nada, entonces esa fe, dice el apóstol Santiago, esa fe es muerta. Y lo dice allí claramente en Santiago 2, capítulo 2, versículo 14. Esa fe es muerta, porque cuando uno cree en Dios, entonces esa fe lo lleva a mover a la acción, a buscar más de Dios, a buscar su palabra, a buscar sus mandamientos, a buscar sus promesas, a vivir una vida diferente a la vida antigua. Por eso, entonces, la fe es una confianza acompañada de acción. Ahora vamos a hablar un poquito del pacto. ¿Qué viene siendo el pacto? Bueno, ya nosotros hemos estado hablando en esta serie de temas acerca del pacto, pero conviene recalcar qué es el pacto. El pacto se debe entender como si fuera un contrato entre dos partes, que pueden ser dos personas, pero en este caso, como estamos hablando de un tema religioso, obviamente el pacto es entre Dios y los hombres. Es un contrato. También se puede entender como un convenio. Se puede entender como un acuerdo entre Dios y el hombre o una alianza. Ahora, el pacto tiene tres elementos o partes bien definidas, bien
bien claras para que nosotros podamos entender. Primero y principal, el hombre al caer en pecado se aparta de Dios y se pierde. Y luego no sabe y no tiene capacidad para regresar a Dios. No puede. Necesita de alguien superior, en este caso Dios, que lo vaya a ir a rescatar, porque el hombre se perdió. Entonces, la primera parte que tiene un pacto, el pacto aquí con Dios y el hombre, es que Dios toma la iniciativa. La iniciativa para reconciliarse con Dios no la toma el hombre, sino Dios. Porque al entrar en pecado, el hombre lo que hace es alejarse más y más y más de Dios. Pero Dios, como ama a su criatura, ama al hombre, ama a la mujer, entonces Dios sale a buscarlo. Y entonces la iniciativa es de Dios. ¿Y qué hace después que lo encuentra? Le promete, le da promesas. Le dice, yo te quiero salvar, yo te amo y te quiero salvar. Ese es el punto 1. El punto 2 es la respuesta del hombre y de la mujer. Es la obediencia que tiene que surgir voluntariamente del hombre y de la mujer. No, Dios no viene a imponer. Dios le ofrece la promesa, lo quiere salvar, le muestra su amor. Y entonces ahora Dios está esperando la respuesta por fe. Y habíamos dicho que la fe era creerle a Dios, primero creer que Dios existe y después creerle lo que Él dice y tomar acción. Porque hay que cumplir ciertas partes. Como Dios va a cumplir ciertas partes, el hombre tiene que cumplir su parte. Y la parte del hombre es entonces obedecer y tomar acción. Creerle a Dios, obedecer por fe. ¿Cuál es el punto 3 ahora? Que el Señor aplica su gracia. El Señor tiene que ahora hacer su parte. Porque primero Él promete. El hombre dice, sí, yo creo en ti, creo en lo que tú me dices. Entonces ahora le toca a Dios cumplir. ¿Y de qué manera cumple Dios? A través de su Hijo Jesucristo. Y entonces ahí nosotros tenemos que entender que el pacto de Dios conlleva un sacrificio. ¿Qué hace Cristo entonces para salvar al hombre? El versículo de Juan 3:16 dice que Dios envía a su Hijo para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor Cristo se entrega voluntariamente a sí mismo en propiciación del pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué tiene que entregarse Él? Porque cuando la persona, el hombre y la mujer, se alejan de Dios, que es la fuente de vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, que es la fuente de la vida, y se aleja de Dios, ¿en qué dirección va ese hombre y esa mujer? En dirección de la muerte, porque se separa de Dios, que es la fuente de la vida. Entonces, y comete pecado. ¿Y qué es cometer pecado? Estar lejos de Dios, transgredir toda la ley de Dios. Porque Dios dice que tenemos que estar unidos a Él. Y si nos alejamos, estamos ya cometiendo pecado porque estamos violando la ley de no tener una comunión y vivir junto con Dios, en armonía con Dios. Así que la paga del pecado es muerte, dice Romano. En Romanos 6:23. El que comete pecado quedó condenado a muerte. Es lo que le toca. Pero entonces ahora viene Cristo y nos propone un intercambio. Y Él nos dice, yo voy a sustituirte a ti en la condenación de la ley, en la muerte que te toca a ti. La voy a morir yo. Entonces eso se llama la muerte sustitutiva o sustitutoria, porque me tocaba morir a mí, pero como yo creo en Cristo, creo en Dios, creo en su promesa, Cristo ofrece morir en mi lugar. Y entonces, ¿qué sucede allí? Que Él me concede la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ves? Ahí está. Entonces, Él muere por mí. Ahora,
Vamos a leer un versículo. Ese versículo lo encontramos en Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro aquí. Capítulo 1 y el versículo del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, rescatados implica que estábamos perdidos. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. El Señor no pagó oro ni pagó plata, que nosotros consideramos eso como muy valioso. No, el Señor entrega algo más valioso todavía, lo dice en el versículo 19. Sino que Él pagó el rescate con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 nos aclara aún más las cosas. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Cristo se entrega a sí mismo voluntariamente como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué aparece la figura del cordero? Porque el Señor Jesucristo no vino inmediatamente a morir apenas Adán y Eva, que fueron los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer, y murió por ellos. No. El que nos sustituye en la muerte, escuche bien, aquí es un trabalengua, mandó una sustitución que es el Cordero. Así que el sustituto fue sustituido por el Cordero mientras él no aparecía en persona. Y pasaron 4000 años que se hacían sacrificios del corderito. Y ese corderito tenía que ser de un año, no tenía que tener ningún defecto y tenía que ser macho. ¿Por qué? Porque ese corderito representaba a Cristo Jesús. Cristo Jesús era hombre, sin pecado, es decir, sin defecto, ¿ve? Y era joven, porque de un año, un cordero de un año más o menos es una persona joven. Por eso habla del cordero. Y entonces el Señor sustituye al hombre en la muerte que al hombre le toca por haberse separado de Dios. Por eso el Señor envía a su Hijo, Juan 3:16, para que aquellos que ejerzan la fe, aquellos que crean en Cristo, no se pierdan, no les caiga la muerte eterna, sino más bien todo lo contrario, sino que tengan vida eterna en Cristo Jesús. Y luego el 17 dice que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor, a través de su sacrificio, nos rescata del pecado que estábamos nosotros sumidos, nos da la promesa de la vida eterna, somos justificados por la fe, porque como creemos en Él, somos justificados. ¿Y qué significa ser justificado? Que la justicia de Cristo es acreditada a nosotros. O mejor dicho, para hacerlo una forma ilustrativa, si yo tengo puesto andrajos, que es como Isaías dice que es nuestra justicia, porque es como trapo de inmundicia, dice Isaías, la justicia nuestra, ¿qué hace Cristo? Nos pone un manto blanco que es la justicia impecable, pura de Cristo Jesús. Entonces, ante el Señor lucimos justos, no por nosotros, no porque lo bueno que seamos, no por la justicia nuestra, no por nuestras obras, no porque guardamos la ley. Somos justos ante Dios
por la justicia de Cristo acreditada a nosotros, o imputada, como también se dice la palabra. Espero que esto se entienda. Y vamos ahora a hablar un poquito de Abraham, porque a Abraham se le considera el padre de la fe. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, si vamos a leer Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice claramente allí que Abraham creyó al Señor. Y ese hecho de haber creído en el Señor le fue contado por justicia. ¿Quiere decir entonces que la fe y la gracia ya existían en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Aquí lo está diciendo claramente. Y leímos el versículo donde Cristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha antes de que este mundo fuera. Por lo tanto, esa gente que dice que antes de Cristo la gente se salvaba guardando la ley, está equivocada. La misma manera que se salvaban las personas antes de Cristo, se salvan hoy en día también. ¿Y cuál es? Por la gracia y el amor de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la manera de salvarse. Pero el pacto antes era diferente. No, el pacto nunca fue diferente. Conserva la misma característica que yo les hablé. Dios promete salvar al hombre, lo va y lo busca y le da promesas de salvación. Luego espera del hombre que obedezca por fe. Una fe que mueve al hombre a cambiar, a salir de donde está, de esa comodidad, de ese escondite donde está el hombre escondido, como se escondió Adán y Eva. El Señor lo saca de ese lugar, y entonces el hombre y la mujer comienzan ahora a aprender a caminar con Dios. Y Dios lo va a conducir a través de su vida ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y eso fue lo que hizo con Abraham. Abraham le creyó al Señor. Abraham no le empezó a cuestionar a Dios y le dice, pero tú me estás prometiendo una tierra y si hay peligro en el camino y si se te me termina el agua, el alimento, ¿qué voy a hacer? No. Dice que él, cuando el Señor lo llamó y le dice, salte de esta ciudad de Ur, él inmediatamente acomodó sus animales, sus criados, su familia y salió. ¿Sabía él a dónde iba? No. Mire, vamos a leer unos versículos para allí en Hebreos 11 dice claramente, mire, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque él creía en Dios. Y Dios iba adelante, Dios iba guiando su vida, así que él no tenía ningún problema. Sigue diciendo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y fíjese, este versículo es tremendo. Dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, él esperaba la ciudad santa. Y eso es lo que el Señor nos promete a nosotros. Nos promete la vida eterna y vivir para siempre con Él en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Esa es la promesa que el Señor nos hace a nosotros. Entonces, para que eso suceda, tenemos que ir a Cristo, tenemos que entregarnos a Cristo por amor, tener fe que Dios va a cumplir su promesa. Y entonces de esa manera somos considerados justos, no por nuestras obras o actos, sino por la fe en Cristo Jesús. La fe entonces es el vínculo, es el vehículo para que nosotros seamos justificados, para que Dios realmente nos ponga el manto de justicia de Cristo Jesús sobre nosotros. Y una vez que somos justificados, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, entonces, ahora viene después la obediencia, no por un día, sino por toda la vida.
viene entonces un proceso de santificación. ¿Qué viene siendo un proceso de santificación? Cambiar muchas cosas que lo que hacían, esa forma de hablar, esa forma de actuar, esa forma de hacer, lo que hacía era separarme de Dios. Entonces todas esas cosas van desapareciendo de mi vida. Es decir, comienza en mí una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces también va a haber un desarrollo, un mejoramiento en el carácter personal mío, de cómo yo me comunico y actúo con otras personas, con el prójimo y con Dios. Y obviamente tiene que manifestarse en la persona, en mí, en todos ustedes, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Entonces, una vez que uno es justificado, viene el descanso en la palabra de Dios, el descanso, la confianza en las promesas, la confianza total de que Dios va adelante, va guiando nuestro caminar y nos va a conducir a la santa ciudad. Él nos promete la vida eterna. Entonces, el pacto que el Señor quiere establecer contigo hoy es el mismo pacto que estableció con Adán, con Abraham, con Noé, con Moisés y con cada uno de nosotros. Así que ese pacto está vigente. Y si tú no has tomado la decisión de entrar en ese pacto con Dios, este es el momento, este es el día, porque Dios te ama y Dios quiere salvarte. Que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros.